Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos un día más en una nueva conferencia del aula abierta de folclore de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Manzanares. Como he dicho en las anteriores ocasiones, este aula nace con un propósito, con el propósito de recuperar todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro folclore. Y la palabra folclore, como muchos de los que pertenecemos a las diferentes asociaciones que trabajan con este objetivo, su significado es muy amplio. Y el objetivo que tenemos a través de la Universidad Popular es que no perdamos nuestras raíces como pueblo. Hoy tenemos con nosotros un conferenciante que pertenece a diferentes colectivos, entre ellos a la asociación El Zaque, que como sabéis, pues nació hace 10 años aproximadamente y entre sus actividades es recuperar esas costumbres. Me reía hace unos minutos con el compañero de la televisión de Manzanares, porque me comentaba, dice, bueno, vas a presentar a una persona que no conoces. Y la verdad, bueno, es simplemente una anécdota. Todos conocéis a Francisco Contreras González, conocido popularmente como Pipo. Él va a ser el que nos va a dar la conferencia de esta tarde, que como muy bien dice el cartel, plazas y plazuelas históricas de Manzanares. Seguramente nos va a enseñar rincones y zonas que hemos pasado por ellas muchísimas veces, pero no nos hemos fijado ni en su arquitectura, ni en su trazado, y tampoco muchas veces en el propio nombre de la plaza o plazuela. Y estoy convencida, una vez más, al igual que en las anteriores conferencias que hemos tenido por parte de la Asociación Airén y por la Asociación de Música y Danza Manuel de Falla, que les doy las gracias porque están aquí un número importante de sus miembros, pues seguir colaborando y haciendo que este aula abierta sea cada vez más participativa en nuestra localidad. Os dejo con Francisco Contreras González y espero que disfrutéis y que recuperemos esas buenas costumbres de nuestro pueblo. Muchas gracias. Francisco Contreras. Buenas tardes. Con vuestro permiso, estoy lejano. Es que si no, creo que no se me escucha muy bien. Muchísimas gracias, señora concejala. Nunca había escuchado unas palabras tan amables para conmigo. Buenas tardes. Además de agradecer la iniciativa de la Universidad Popular, a la que nos adherimos desde el Zaque, desde el inicio de este curso y de la que esperemos que tenga continuidad en los próximos cursos, es importante daros también las gracias a todos los presentes. Agradecer, por supuesto, también a la concejala y a la presencia también de Isabel Díaz Benito y al personal de la Universidad Popular y en especial a Felipe Bolaños, con que, por cierto, es un gusto trabajar. Debo hacer también mención especial a un amigo que me ha dicho que no sé si va a estar por aquí, pero que yo dejo constancia sobre ello. Se trata de mi amigo Antonio García Noblejas, a quien se debe considerar coautor de este trabajo. Permitidme también que haga una precisión que considero importante. Efectivamente, yo hoy estoy aquí en representación de la Asociación Cultural El Zaque, de la que soy socio fundador, y ocupando ese compromiso de colaboración con la Universidad Popular.
pero tengo que advertir que bajo ningún concepto se trata de lo que yo vaya a contar ahora de la posición oficial de la asociación. Yo presentaré un conjunto de datos y algunas opiniones y conclusiones que son solamente según mi criterio y no representan para nada la posición oficial de la asociación ni de la junta directiva a la que pertenezco. Son las plazas, lugares anchos y espaciosos dentro de las poblaciones, lugares públicos en los que se manifiestan el contacto y la común relación de los convecinos, se producen los tratos y los negocios, las transacciones comerciales, se muestran los espectáculos públicos de cualquier naturaleza, desde los juegos taurinos a los ajusticiamientos públicos, pasando por el mercado semanal, las ferias o el carnaval. En suma, los acontecimientos más trascendentales de la vida de una ciudad. La composición del suelo, el clima y la historia propia de la población marcan el diseño y la apariencia siempre transitoria de las plazas y plazuelas. En la plaza mayor de cada ciudad se localizan los edificios más representativos de los poderes predominantes en la sociedad. En nuestro caso, el templo más importante de la ciudad, el ayuntamiento y algunos otros edificios oficiales forman parte del recinto en derredor de este espacio. En general, se trata también, no es el caso de Manzanares, el espacio más cotizado comercialmente de la localidad. Conforme la población va creciendo y se desarrolla, es preciso la creación de nuevos espacios de expansión en los que desarrollar esas actividades comunitarias, desde el juego de los niños a las interrelaciones de los adultos, en una función incluso sanitaria, dándole índole higiénica, tanto social como para disfrute de los ciudadanos. Es preciso hacer notar también cómo la evolución de estos espacios es algo que se encuentra bajo la idea de un cambio continuo. El trazado de las calles y plazas, sus denominaciones oficiales, que no siempre coinciden con los nombres populares, su adorno, su volumen, el uso y, en definitiva, todas las características de estos espacios se encuentran en continua mudanza. Es necesario, por tanto, precisar el momento en el que se hace cualquier análisis o descripción de esos espacios. En los últimos tiempos, la función social de las plazas se está diluyendo en la vorágine del tránsito rodado, a la vez que sus nombres se van perdiendo en el olvido ante la dejadez de la ciudadanía y de las administraciones. Por mi parte, trataré sucintamente las plazas de Manzanares, obviando en este caso las plazas de nueva creación en los barrios nacidos en el último siglo, y nos centraremos en las plazas de las que tenemos anterior noticia. Por tanto, con más de un siglo de existencia, números redondos, que lógicamente todas se encuentran situadas en la zona del centro histórico de la población. Son las personas, de todas formas, son las personas quienes son las protagonistas de la actividad vital que gira sobre estos espacios de estancia y relación interpersonal. Iré basando la descripción de esos espacios sobre 3 planos, alrededor de los cuales iremos desgranando esos rincones y esos nombres. El entorno histórico, permitid que os presente cuáles van a ser esos 3 planos de la ciudad que se van a utilizar sistemáticamente en la presentación. En primer lugar, un plano que yo calculo, dudo, que es alrededor del inicio del siglo XX. Es curioso que, aun siendo un plano, digamos, oficial del ayuntamiento,
es muy difícil de manejar. Se trata de un plano que no tiene fecha, ni escala, ni firma, ni orientación oficiales, del cual conozco hasta 3 versiones en casas particulares. De una fecha que yo calculo, como he dicho, entre 1900 y 1905, tiene los inconvenientes que he dicho. De hecho, la orientación del plano es absolutamente, no sé si se ve, pero el norte está aproximadamente por ahí, eso es la estación, esa es la entrada del norte de la población y, lógicamente, el río, como veis, el río y el Caz están justamente en el lado contrario en donde deberían estar. Pero tiene una ventaja, y es que utiliza la toponimia popular, es decir, cómo se llamaba en su momento las plazas y las calles. En una de las versiones que he utilizado, la copia se halla rodeada de anuncios comerciales de la época, con lo que, además de poder hacer un cálculo aproximado del año en que se ubica o en que se controla, se puede conocer un poco cuál era el comercio que había en Manzanares alrededor de ese momento. Insisto, principios del siglo XX. El segundo, aunque no lo veis muy definido en pero como a lo largo de la exposición vamos a ver detalles, sí hago el adelanto y después sobre los detalles hablaremos. Se trata del anteproyecto del abastecimiento de aguas a Manzanares en 1917. El plano tiene una escala 1:2000 y está firmado por los ingenieros Casimiro Juanes y Tomás García Noblejas, natural de Manzanares. Este plano tiene, entre otras, la ventaja de ser oficial y técnicamente correcto. Incluye las líneas de nivel, que ahora después podremos ver con más detalle, y por tanto la altura sobre el suelo de los edificios de la población. Los firmantes son conocedores del territorio y alguna mano, no sé muy bien si de los autores, creo que no, o alguna mano posterior, ha hecho anotaciones de varios nombres populares sobre el plano. He utilizado también, con bastante asiduidad, otro plano que no puedo poner copia porque es prácticamente imposible, porque es una copia sobre fondo negro de un plano muy similar a este, de 1915. Debe ser plano oficial de Manzanares y está firmado por Luis Fernández en octubre de 1915. Es muy difícil de reproducir y por lo tanto he obviado sacar imágenes que prácticamente no se distinguen. Y por último, el más antiguo, pero curiosamente para mí el más interesante, se trata del plano de la población en 1885. Procede de los trabajos topográficos realizados por el Instituto Geográfico y Estadístico para la realización de los mapas de toda la geografía española a escala 1:50.000 por Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Este personaje, que es un importante geógrafo y militar, por cierto muy desconocido en España, es digno de estudio y conocimiento porque, sin ir más lejos, formó parte de la comisión que definió todas las unidades del sistema métrico decimal en París, sin ir más lejos, la definición del metro que todos hemos aprendido. Su escala, la escala del mapa, del plano, es 1:2000 y sobre él se pueden reconocer en primer lugar, por ejemplo, el primer circuito amurallado de 1352, el primer intento que se hace de amurallar la ciudad. Digo primer intento porque según todos los indicios no se terminó, pero sí se marcó alrededor de 1352, lo que se puede denominar en Manzanares medieval.
Algo más extenso es lo que sí tenemos marcado, que es otra marca que se ve más exterior, en donde dentro de cuyo circuito se encuentran todas las plazas de las que vamos a hablar, y se supone, se calcula que es aproximadamente el ámbito que tenía la ciudad en el siglo XVI. Sobre este plano tantas veces se ha hablado del cruce de caminos de Manzanares, que lo vamos a ver claramente sobre este mapa. Por un lado, las cañadas reales de Soria y de Cuenca se juntan en el norte, en un sitio que se llama el cruce de los Cuatro Caminos, aproximadamente por donde está la cooperativa. Entran juntos por la calle Toledo, cruzan Manzanares norte-sur y salen por el camino de Andalucía en una cañada que se denomina Cañada de Andalucía. Y por otro lado, desde los portales del ayuntamiento sale otra vía pecuaria, que es esta, que se llama el Cordel de la Plata. A través de Membrilla y La Solana llega hasta juntarse con la Cañada de los Serranos en Alhambra. Y desde el Boquete de la Plaza, por la calle ancha en dirección a Villarrubia de los Ojos, no está marcada en esa zona, pero sí a lo largo de la carretera de Villarrubia. Se trata de otra vía pecuaria que se llama Vereda de los Ojos. Miren ustedes dónde se junta, justamente detrás de la iglesia de la actual parroquia. Como punto de referencia bibliográfica, para darle un orden a las plazas, tomaré como punto de referencia el listado de plazas que se nombran en el diccionario de Madoz, que se publicó entre 1845 y 1850 y fue propuesto, o mejor dicho, redactado por una serie de personas que estaban en los pueblos. El diccionario acoge todos los pueblos y todas las poblaciones y parajes de España. Pues entonces Madoz, don Pascual Madoz, lo que hace es tener una serie de representantes que le contaban cuál era la situación de la población. En ese mismo orden en que las nombra, iremos nombrándolas. En primer lugar está la Plazuela de Toledo. Se trata de un ensanche de la calle Toledo en su unión con las calles actuales Cervantes, Reyes Católicos y Morago. También se denominaba Plazuela de los Paradores, porque en ese lugar se paraban los diferentes vehículos a lo largo de la historia hasta tiempos recientes, hasta el siglo XX. Actualmente este espacio no tiene denominación en el callejero oficial, aunque según mis últimas noticias es muy posible, por no decir es seguro que volverá a tomar su denominación. En la descripción de las cañadas reales de 1860, relativa a la de Cuenca, que se reúne con la Soriana, como he dicho, a la entrada por el norte de Manzanares, dice: sigue la cañada reunida por los molinos de viento que están arruinados. Es decir, al norte de la población había molinos de viento, cosa que no se había documentado, yo creo. Unión de los Cuatro Caminos, cruce de la vía, cruza el proyectado ferrocarril de Ciudad Real, estamos hablando de 1860, entra en la población de Manzanares por la calle Toledo, tiene parada en la Plazuela de los Paradores y luego sigue por la calle Las Trompas. Esa es la calle Toledo vista hacia el norte, la entrada de la calle Toledo. Esta es la plazuela de la que estamos hablando, y ahí veis inicio de calle Morago e inicio de calle de Las Trompas. Plazuela de Rosado, muy desconocida. Se encuentra al final de la calle Empedrada. Es la unión de las calles Morago e inicio de San Marcos, en donde se encuentra el solar del último casino. Actualmente tampoco tiene denominación oficial, y en 1917
se denomina calle Rosado al primer tramo de la calle San Marcos. Como veis, ahí esa es la plazuela de Rosado, ese pico que hay ahí es el actual casino, y si os fijáis en eso en 1900, esto es 1917, calle de Rosado, ese espacio era esa plaza. Entre estos dos espacios, entre este espacio y este, es donde había la parada de las diligencias y correos, al menos hasta mediados del siglo XIX. Y sin duda, a lo largo del eje de las calles Empedradas, Plaza y Calle de la Cárcel, estaban las mejores hospederías de la ciudad. Otra plazuela muy desconocida, que es la de Marcote. Está en pleno barrio morisco de Manzanares, como lo prueban la cercanía de topónimos como Zacatín y Toledillo. Lo muestra aún el detalle de la portada de algunas de las viviendas que todavía subsisten en la plaza. Ahí veis, continuación de Villarreal, realmente pone calle Marcote, y aquí lo que os contaba sobre este plano, una mano a mano y no con la forma de escribir de los originales, alguien puso, seguramente que posteriormente, plazuela de Marcote. Consiste realmente en un ensanche en forma triangular de la calle Villarreal en su unión con la actual Orden de Montesa y esquina a San Francisco de Asís. También actualmente no tiene denominación oficial, aunque se corresponde con lo que popularmente se llama Plazuela de Lorente. Al igual que otras denominaciones antiguas, yo creo que tiene que ver con nombres derivados de personas importantes que debieron vivir en los aledaños. El apellido Marcote, comprobado y consultado con nuestro amigo Julián Granados, está asentado en Manzanares desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Como veis, ese es el detalle de una de las puertas que está en la plazuela, y según el testimonio de algunos mayores, en el inicio de los impares de la calle de San Francisco de Asís, antigua calle de los Carros, se ubicaba en una de esas puertecillas que ahí se ven, la famosa taberna de muerte de la popular copla manzanareña. Plazuela de la Virgen de Gracia, casi no la vemos, ahí al norte. Es un ensanchamiento de la entrada de la población, reunida en las vías pecuarias con los caminos de Madrid y Toledo. Su cruce con la antigua calle de las Olivas, hoy Padres Capuchinos, sería el límite norte, por eso realmente casi no nos cabe, el límite norte de la población en el siglo XVI. Es una de las plazas que ha sufrido la mayor transformación. En primer lugar, con la urbanización a principios del siglo XX, desde la construcción del Gran Teatro, sobre los terrenos del cementerio viejo que se situaba junto a la ermita de la Virgen de Gracia. En 1789 se dice de la ermita, yo soy de la opinión de que tenía incluso posiblemente más importancia que la actual parroquia. Dice así: de prodigiosa escultura, con su cofradía que se compone de los señores del pueblo, es decir, era de la clase alta, los que cuidan de las alhajas y adorno de la imagen, que son bastantes y de sumo valor. Dicha ermita es muy capaz y tiene su casa accesoria que habita su santero. Hay en dicha ermita la imagen, entre otras, de San Marcos con su cofradía. Quiero recordar que antes de que en la posguerra se iniciase, en los años 40, la romería Asiles de San Isidro, existía en Manzanares la antigua romería dedicada a San Marcos. Los terrenos y la base todavía de la ermita existen en su lugar. Como veis, yo creo
tengo la sensación de que en esta antigua fotografía, aunque ya está el Gran Teatro 1909-1910, todavía queda lo que llaman la casa accesoria que habita el santero. Y si os dais cuenta, como en esta fotografía se ve, la iglesia, aunque tuviese su puerta hacia la plaza, realmente era hacia la calle de la Virgen en donde estaba orientada. De hecho, se denomina solamente como de la Virgen en las ordenanzas municipales en 1913, al espacio que hay delante de esta ermita, en su fachada a la calle de la Virgen. Hoy todo ese espacio ha sido absorbido por la plaza denominada Gran Teatro, que incluye y ocupa el espacio del Camposanto que existió hasta principios del siglo XX. Plazuela de Santa Quiteria, otra que ha perdido su estatus, y ahora lo veremos cómo, cuándo y de qué manera. De qué manera no, cómo y cuándo sí. Una vez más se trata de un espacio sin nombre actual en el callejero, aunque todavía se conoce, mucha gente la conoce como la Plaza del Chorrero. Se encuentra entre la actual Ermita de la Paz y el actual Centro de Mayores. En el plano de 1885 aparece vacío, ahí hay una plaza, aparece vacío, sin lo que se llamó después el Corral del Concejo, que más tarde ocupó ese espacio. Pasa, Felipe. Bien. El historiador Inocente Herbasi Buendía, que fue párroco de Manzanares, dice que la ermita de Santa Quiteria, fue fundada en 1560. El que tenga recuerdo, y todavía se puede ver, esa que es la Casa del Rabadán, tiene la misma fecha de 1560. Se fundó bajo la vocación de Santa Quiteria, que era la defensora contra la rabia. Y el Rabadán no es ni más ni menos que un jefe de pastores. Según la tradición, esa casa, ya muy cambiada, era lugar de aposento de los caminos ganaderos. Por ahí llegaba la calle de los Serranos, la actual Pérez Galdós, y en ese espacio se encontraba un corralón municipal, este triángulo que veis aquí, que se denominaba Corral del Concejo. Esta fotografía es de los llamados vuelos de los americanos, 1956. Se ve el triángulo sin construcción todavía y con un murallón, en donde ahora está el Centro de Mayores. 1900, espérate que no la veo, sí. 1900 está la manzana anterior y nada construido. 1917 está la manzana anterior y ya está construido, digamos, cercado el Corral del Concejo. Después, ya sabéis que sería Escuelas de Corral del Concejo y actualmente Centro de Mayores. Disculpadme, en las relaciones del cardenal Lorenzana es importante porque la ermita ha cambiado de advocación a la actual Ermita de la Paz. Dice: otra ermita con advocación de Santa Quiteria, con su cofradía, en cuya ermita se hallan las imágenes de Nuestra Señora de la Paz y de San Ildefonso, con sus respectivas cofradías. Se me ocurre, es ocurrencia mía, que este espacio, que tiene una larga historia, el nombre de Chorrero pueda proceder o tenga relación con el significado de ciertas corrientes de agua que se formaban, según me cuentan los antiguos vecinos de la calle, en los laterales a lo largo de la calle y del camino ancho. Plazuela del Castillo, justamente frente al castillo. Este amplio espacio, frente a la antigua entrada principal del edificio origen de la población, en su fachada de poniente,
en donde confluyen las calles Independencia, Prensa, Espronceda, Carmen, Plazuela de San Blas. Esta denominación de Plazuela del Castillo se mantiene y es apelativo en todos los documentos y planos o mapas consultados. Junto a la de la Plaza de Santa Cruz, es mi criterio, la Plaza del Castillo es indudablemente la más antigua, porque el castillo es el origen de la población y su denominación corresponde pues a la cercanía de ese edificio que era el origen de la población. El castillo es el origen, ¿vale? Es muy llamativo y curioso que frente a esta plaza se encuentra la puerta, el patio y la fachada principal del castillo, según se tiene documentado. Por eso es mi opinión de que la población crece hacia el noroeste, justamente en contraposición con el castillo del Tocón, que era su oponente más cercano de la Orden de Santiago. La Plaza de la Constitución, por último, que así se denomina en todos los documentos, con la excepción, lógicamente, de los tiempos franquistas. Los documentos y mapas consultados siempre desde antiguo la denominan como Plaza de la Constitución, que es como se denomina actualmente, aunque una vez más el nombre popular es la Plaza de las Palomas. No hay que olvidar que tanto esta plaza como sus edificios adyacentes, el ayuntamiento, el templo parroquial actual, no se encuentran situados en su lugar primigenio, es decir, que aproximadamente sobre 1500, la iglesia comenzaría algunos años antes, es cuando se debió realizar la urbanización de esta plaza. Debieron derribarse algunas casas, incluso es posible que alguna manzana completa, para crear el espacio que durante siglos ha sido el centro neurálgico de la población. Plaza de las Palomas. A finales del siglo XVIII, en las Relaciones de Lorenzana, habla del ayuntamiento. En la fachada de dichas casas consistoriales hay un hermoso y espacioso corredor en toda la longitud de ellas, a vista de la plaza, y al mediodía se hallan por armas unas flores de lis y 3 barretas. Yo imagino que la plaza, de hecho, en el cuadro de Dauzat de 1830, se ve cómo en ese momento estaban cerrando estos corredores. Los corredores, el piso primero de todos los corredores de la plaza era abierto de este estilo. Y sobre 1830 es cuando se cierran y los dueños se apropian de ese. Existieron sin duda algunas otras plazas que se encuentran dentro. Bueno, un comentario sobre esta fotografía es muy original porque está hecha desde el Callejón del Rey y, como veis, debe ser de los años 20. Hay coches dentro de la plaza y bastantes veladores, bares de veladores. Y esta, que es reciente, esta la he hecho recientemente, la he hecho por hacer un contraste. Mientras que aparece un cartel, un letrero con el nombre de la plaza, subsiste todavía un letrero de carteles no de madera. Es un poco por ver el contraste de la situación en donde nos encontramos. Decía que sin duda hay varias plazas más que sin estar documentadas en lo que hasta ahora hemos estado hablando, que es el diccionario de Madoz, por su situación sin duda estaban en el centro histórico y existían por su antigüedad. En primer lugar, pues sería la Plazuela de Santa Cruz, la que hoy se llama Plazuela de Santa Cruz o Plaza de Santa Cruz. Realmente su nombre antiguo, y en donde ahora comprobaremos, se llamaba Plaza del Matadero, o más posteriormente del Matadero Viejo. Se denominaba así por haberse encontrado este edificio y servicio municipal asentado en las cercanías hasta la segunda mitad del siglo XIX. En el plano origen que he dicho que es municipal y en otros aparece como del Matadero Viejo.
y señala, se señala como uno de los parajes urbanos, bueno, ustedes me perdonarán, uno de los parajes urbanos que es sin duda de los más antiguos del pueblo. En las ordenanzas municipales de 1912 aparece como del Matadero Viejo y forma parte del barrio morisco, y yo creo que la denominación actual de Plaza de Santa Cruz tiene justamente mucho que ver con intentar desterrar para siempre su origen morisco. Ya sabéis que una de las calles que desemboca es la famosa calle Zacatín. Ahí veis una fotografía de los años 50, en donde ya desaparecida se encuentra una de las cruces que tenía esa Plaza de Santa Cruz. Otra de las plazas que para mí son también muy típicas y muy de los rincones más bonitos de Manzanares es la Plaza de Alfonso XIII. También, una vez más, esta sí se llama hoy en día Plaza de Alfonso XIII, pero es uno de los espacios abiertos más característicos de Manzanares, seguramente de los más típicos manzanareños. Se titula o se denomina como Plaza de las Monjas en los planos que he ido describiendo anteriormente y en las ordenanzas municipales también. Si os fijáis, el que quiera puede pasearse, tiene en la fachada del monasterio, que está hoy abandonado, se encuentran adosados dos murales cerámicos. En uno de ellos se lee el nombre popular de este agradable espacio, Pradillo de las Monjas. Y en el otro, colocado en 1989, es un recuerdo a la fundación del convento en abril de 1592. Es digno de destacar que la casa con fachada a la plaza, esta casa que aparece ahí, adosada a la torrecilla, es de la familia del maestro y pedagogo manzanareño Pablo Galeana. Tiene en el adorno de la puerta tiene las iniciales de la familia. Y en el entorno de la plaza existe una de las leyendas de Manzanares, que tampoco hay que dejar en el olvido. Se dice que en el piso de la plazuela existe una cruz blanca de piedra en el lugar en el que cayó el cuerpo de una de las monjas fundadoras que decidió su muerte por un amor imposible. Yo la he buscado y la he visto. Os invito a todos a que la busquéis en el suelo de la plaza. Aún quedan por dilucidar alguna más. Algunas plazas o plazuelas que yo considero que existían y que, de hecho, en algún documento aparecen. Una de ellas es la Plaza de la Cruz de Piedra. Hoy sí tiene nombre, se llama Plazuela de San Francisco. Ese es el espacio, es un espacio amplio que se abra desde el rincón de la Plaza de la Constitución, junto a la Torre Vieja de la iglesia, hasta el cruce de las calles Ancha, de las Trompas y Mayorazgo. Utilizo a propósito los nombres antiguos. Se llaman la calle Jesús del Perdón, la calle la calle Las Trompas, la calle Reyes Católicos y la Mayorazgo, antiguo Mayorazgo de Quesada. He utilizado a propósito los nombres antiguos. Es decir, lo que hoy se conoce en Manzanares popularmente como la Lonja de San Francisco. En el libro de José Antonio García Nobleja sobre el origen de Manzanares cita un manuscrito de 1867 del magistrado don Joaquín Sánchez Cantalejo. Leo: en dos pozos no muy lejanos que aún existen, uno en la casa del municipio y otro en la embocadura de la plaza llamada de la Cruz de Piedra. Este es el plano de Manzanares de 1900, teóricamente oficial. Abrevaban las ganaderías estantes y trashumantes. Y rebuscando en viejos papeles,
pues me encuentro otra cosa muy significativa, un artículo insertado en el número 8 de la revista Siembra de diciembre de 1968, firmado por Caridad Díaz Madroñero. Se comenta doña Cari, las modificaciones de la nomenclatura de las calles y plazas de los últimos años y se da noticia del derribo en ese mes de los muros que quedaban en pie de lo que fue el Círculo Católico y trae esta interesante noticia. Vuelvo a leer ahora a doña Cari. Anteriormente a la edificación de este Círculo o Centro Católico, que fue en 1911, existía en este lugar una especie de explanada llamada también, como otra de la ciudad, Pradillo, en donde jugaban los chicos y que en la época de la feria anual, que entonces se instalaba en la plaza, servía de anexo para montaje de un pequeño circo y también para venta de toda clase de cacharros, porcelana, cobre y hierro. Esa, según mi criterio, es la que da esa plazoleta que estamos hablando. Es la ventana seguramente más antigua del actual templo parroquial y también, según mi criterio, y es muy curioso porque es un cruce de vías pecuarias, la calle de las Trompas es Cañada Real Soriana y aquí he dicho que se iniciaría la vereda de los Ojos. Curiosamente, hay un mojón de piedra que tiene toda la pinta de ser un hito de origen ganadero. Seguimos con la plazuela de San Blas, que realmente, aunque está en el barrio más antiguo de Manzanares, se trata de una plaza realmente bastante moderna. Inocente Hervás explica que la ermita actual procede de un antiguo humilladero que estaba al borde de los caminos. Más tarde, ermita de San Gregorio Ostiense en el camino de Membrilla y sitio del Calvario, en 1577. Fue destruida la ermita por los franceses, derruida para preparar la defensa alrededor del castillo y se reedifica después, inaugurándose en 1847 en el edificio actual bajo la advocación de San Blas. Si os fijáis, realmente este plano 1917, ahí se acababa el pueblo. Ahí está la ermita, ahí están las sendillas y los caminos de Membrilla y lo que hay alrededor, eras y tierras de labor. Dos imágenes del castillo que le comentaba al inicio a algunas de las personas que me están... Este es de 1917 del catálogo monumental de la provincia de Ciudad Real. Mirad la altura de la torre del homenaje, es la misma vista. Y esto es cuando se inician prácticamente las obras de restauración. Esto habrá estado así pues desde los años 60 hasta el 2010 aproximadamente. Por último, tengo que referirme en este concepto tan cambiante de un proceso continuo que significa la evolución urbanística de la población, pues no tengo más remedio que referirme a dos curiosidades, en concreto a la desaparición de una plaza y a la aparición de otra. En este caso las he marcado con esos colores anaranjados. En primer lugar, plano oficial de 1900, plaza. Esa plaza o plazuela ha desaparecido. Es una plaza sin nombre, está marcada en los planos de 1885 y de 1900, está ubicada en la esquina, en las actuales calles Maestro Don Cristóbal y Ernest Lluch, y hoy pues es un solar de alguien. Y por último, una plaza nueva. En contraposición, en los últimos años se ha generado un nuevo espacio público en el mismo centro histórico de la ciudad y de la misma forma que ha desaparecido otra, pues aparece una nueva, en donde hasta hace poco tiempo era un corralón
donde existía un establecimiento de venta de leñas y combustibles, pues hubo un acuerdo entre el ayuntamiento y los propietarios y ha quedado abierta y expedita un espacio público que es otra plaza. Para terminar, permitidme que transcriba literalmente un párrafo de don José Antonio García Noblejas en su libro sobre el origen de Manzanares. Leo a García Noblejas. Dice: lo que no es tradición es plagio, enseñó el maestro Dors, y esta idea me obsesiona muchas veces al contemplar con cuánta ligereza e indiferencia se alteran sin sentido tantas cosas que son parte misma del ser y del alma de Manzanares, en perjuicio de su peculiar fisionomía y carácter, incluidos los originales y populares nombres de sus calles: Empedrada, Toledo, Trompas, Fiscala, Doctor, Zacatín, Toledillo, Lope, sustituidos por otros nombres que no necesitan de nuestro sacrificio para estar gloriosamente en las páginas grandes de la historia. Esto que acabo de leer lo escribió y lo comentó García Noblejas, que era un alto cargo del régimen de Franco, en un discurso en 1970, y se refería a los cambios de nombres de las calles por los ganadores de la guerra, de la última guerra civil. Yo hoy, después de más de medio siglo, no tengo más remedio que darle la razón. Yo he hablado con mucha gente, he intercambiado muchas opiniones, pero no tengo más remedio que hoy dejar constancia de mi opinión. Yo quiero hoy dejar muy claro mi opinión antes de terminar. Las calles, plazas y espacios públicos deben llamarse según les asignó el saber popular y la costumbre local, lo que no quita que a cualquier espacio público que se le pueda añadir a su denominación tradicional una dedicatoria o referencia a personajes, personas, asociaciones, colectivos o hechos dignos de recordación. Muchas gracias.